representación, en mi caso, del Colegio de Magistrados y de la Comisión Académica y por el Instituto de Estudios Judiciales, le quiero dar la bienvenida al doctor, que creo que es la primera vez que viene por aquí, o, digamos, para dar una conferencia o una jornada, ¿verdad? Así que ha sido, la verdad que es un honor. Y también agradecerle a la doctora Veloso, que con la colaboración de ella hemos podido lograr que el doctor esté aquí. Y en especial es un placer porque para todos los que hacemos derecho de familia es un gran referente. Y sus libros son muy leídos y los tenemos en nuestras bibliotecas. Así que, doctor, un gusto, ¿eh? Le vamos a dar ahora la palabra a la doctora. Bueno, buenas tardes. Yo quería agradecer primero a todas las personas que hicieron posible que el doctor esté hoy aquí, al doctor Vilela en representación del Colegio de Abogados, del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados, a la doctora María Julabat como coordinadora del área académica del Colegio de Magistrados, a la doctora Andrea Pagliani, representante del Colegio de Magistrados, y por supuesto al presidente, el doctor Guillermo Sariesca. Es un honor para mí hacer esta presentación del doctor Mizrahi porque realmente es un gran referente del derecho de familia. Es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, es profesor titular de Derecho de Familia y Sucesiones en la Facultad de Buenos Aires, es además profesor de posgrado, autor exclusivo de varios libros de familia, matrimonio y divorcio, de identidad filiatoria y pruebas biológicas, de homosexualidad y transexualismo, del Tratado Jurisprudencial y Doctrinario de Derecho de Familia, coautor, entre otros, coautor de obras jurídicas como el Derecho de Familia, la Enciclopedia de Derecho de Familia, la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, análisis de la Ley 26.061, bueno, máximos precedentes editados por la ley, infinidad intervino en numerosas jornadas de derecho, múltiples ponencias en congresos, dictó numerosas conferencias y participó en mesas redondas y en reportajes en temas vinculados a su especialidad. Entre las últimas publicaciones que ha hecho, ha hablado, por supuesto, ha escrito sobre responsabilidad parental, sobre el cuidado personal del hijo en el proyecto del Código Civil, el niño y las cuestiones de competencia, la guarda de un niño por un tercero, medidas civiles para la efectividad de la comunicación filial, la asistencia y el acompañamiento de regímenes de comunicación filial, regímenes de comunicación de padres con los hijos. Es decir, bueno, realmente para mí, tanto sus sentencias como sus libros, como sus artículos son de una redacción exquisita, de imperdible lectura, nos hacen pensar y repensar el derecho de familia y realmente tiene la particularidad y un gran interés sobre cuál es el superior interés del niño, ¿no? Lo sabe reflejar en sus trabajos y también en sus sentencias. Así que tengo un profundo respeto, doctor, por usted y una gran admiración. Así que bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias a ustedes por venir. Gracias a Sandra, a Pedro, diría que además se tomó el trabajo de venir a buscarme y demás, es que te agradezco muchísimo. Te lo quiero hacer en público. Todo el esfuerzo que hiciste. Y gracias a todos. Bueno, vamos al grano, a hablar sobre el tema de la responsabilidad parental. El título era más o menos así: responsabilidad parental, los conflictos entre los hijos, etc. Yo me siento obligado como primera cuestión a hacer referencia a la cuestión terminológica. La cuestión terminológica para mí tiene importancia. Yo sé que hay autores y gente que ha dicho de que bueno, que eso es lo de menos, son palabras. Yo le doy importancia porque el lenguaje no es indiferente para el niño, con lo cual aquellas expresiones que tienen algún matiz desvalorizante es bueno que sean sustituidas.
Tenemos, lo estábamos hablando hace un rato, la sanción de una ley que aprueba el Código Civil y Comercial de hace muy pocos días. Es cierto que hay una incógnita acerca de si realmente va a entrar en vigencia o no el 1 de enero del 2016, pero de cualquier manera hay una realidad que tenemos por un lado el Código Civil y por otro lado otra ley que sanciona este Código Procesal Civil y Comercial. Y este comentario lo hago porque desde el punto de vista terminológico representa sin ninguna duda a mi juicio un avance superlativo. En primer lugar, termina con la expresión patria potestad, que yo hace como 3 décadas la vengo criticando, más de 30 años vengo criticando esta expresión, por el origen salvaje de este instituto, no lo digo yo, lo decía Lorenz ya, que tiene un origen salvaje, que está orientado, la denominación quiero decir, está orientado a una suerte de dominación sobre una cosa, en fin, realmente es un término que no se corresponde con la realidad de nuestros días. Por otro lado, si gran parte de los autores, como lo vemos a diario, hablan de que en materia de la niñez se presentan nuevos paradigmas, yo me pregunto, si realmente hay nuevos paradigmas, bueno, entonces comencemos a emplear nuevos términos. Es decir, creo que se necesitan nuevos términos para expresar nuevas ideas. Esto es importante. Si la idea es diferente, si el paradigma es diferente, la expresión debe cambiar. La denominación de responsabilidad parental, también hace varias décadas que yo la ando proponiendo, había toda una posición antes, en el momento de la sanción de la 23/264, de hablar de autoridad de los padres, y de hecho el Código Civil actual en realidad no solo habla de responsabilidad parental, sino habla también de autoridad de los padres como sinónimo de la patria potestad. En nuestro código vigente me refiero, que lo rige hoy. Pero también ha sido materia de crítica. Una gran psicoanalista en niños, como fue François Dolto, que para mí fue la más importante de la posmodernidad, de los últimos, del siglo, digamos, dedicada a los niños, cuando se sancionó en Francia y se hablaba de la autoridad de los padres, ella dijo que representaba un retroceso de 30 años. ¿Por qué? Porque la autoridad está conectada con el poder, es indudable, está conectada con el poder. Es decir, si yo digo autoridad, no es porque no deba haber autoridad, porque no hay peor que la anomia, quiero aclarar. Pero si yo insisto como denominación en el tema autoridad, y bueno, estoy poniendo el acento en la dependencia del niño y no en sus fuerzas creadoras, en su autonomía. Por eso el término responsabilidad, que es mucho mejor que autoridad, porque la responsabilidad, a diferencia de la autoridad, pone el acento en el deber. En definitiva, estoy convencido, los padres no tienen otra cosa que deber frente a sus hijos. Yo siempre he cuestionado este tema de derechos, que se mantiene también en el proyecto, en el hoy código, proyecto de código sancionado, también habla por ahí de derechos, que lo cuestionamos siempre también. Yo creo que no hay derechos sobre los hijos. También ya Lorenzo ocupaba de esto y decía que no existen los derechos de los padres sobre los hijos. Los hijos no pertenecen ni al Estado ni a los que le dieron su ser. Los hijos se pertenecen a sí mismos. Con lo cual también es criticable expresiones que son, como digo, que hacen referencia al dominio, a la subordinación y que no ponen el acento en las fuerzas creativas y en la autonomía que debemos aspirar para los niños. Porque si hay un deber que tienen los padres es educarlos orientando a sus hijos en la autonomía. Quiere decir para que se puedan desempeñar con la autonomía en el futuro. Lo mismo con otras expresiones, como la de niño, con la de incapaz, menor. Menor tiene indudablemente, yo sé que está muy arraigado y que hay juristas que tienen mucha pasión por esa denominación y demás, pero es indudable. Menor es desvalorizante. Porque yo puedo decir, como hace el código, lo hace en el artículo 25,
26, 27 y 30, el código nuevo. Para entenderlo, voy a hablar de código nuevo, no sé cómo decirlo. Código nuevo y el código vigente. Habla de menor, pero creo, por lo menos lo que he visto, puedo equivocarme porque estoy lejos de conocer ampliamente todo el código, pero digo, habla de menor de edad, lo cual es bastante tolerable, menor de edad. Por lo menos menor de qué, y menor en edad, pero no menor, porque menor parecería que menor en sí mismo, ¿me explico? Por eso a mí no me convence también la expresión menor. Hay autores que son muy defensores de esta expresión, Zanoni entre ellos y tantos otros, pero yo creo que es un error insistir con estas expresiones que son estigmas discriminatorios para mí. Insisto en la de niño, insisto en la adolescente, en la de joven y no en la de menor. De hecho, son prácticas, deseos. En mi sala hace varios años, en ninguna resolución, ni aparece la palabra menor, ni aparece la palabra tenencia, ni aparece la palabra régimen de visita. Por lo menos, si aparece, porque la firmé sin haberme dado cuenta. Pero yo controlo específicamente que ninguna de esas terminologías aparezca en la resolución. Y por eso digo, tampoco tenencia. Me parece excelente el término que emplea el Código Nuevo del cuidado personal. Yo tengo esto, tengo el micrófono, no tengo a un chico. Sí, lo puedo tener, pero también es desvalorizante. Lo mismo con régimen de visitas, porque no se corresponde, eso lo dicen todos los autores, con su verdadero contenido. Jean Villas una vez cuando analizaba eso decía, bueno, en todo caso se debería llamar, Jean Villas, régimen de retiros, porque en realidad visita es la excepción. La visita es lo excepcional dentro del régimen de comunicación. Son situaciones muy particulares donde no hay más remedio que uno va, el padre o quien sea, va a visitar al chico. Por lo tanto, no hay razón para sostenerlo. Por eso yo creo que el tema también del régimen de comunicación, claro, el código, es bastante aceptable. Lo interesante en materia de responsabilidad parental, gran parte de los principios que recoge el Código Nuevo, para mí, son vigentes en el derecho actual. Salvo algunas situaciones a las cuales voy a hacer referencia donde no es posible derogar la ley, ni corresponde que los jueces en las resoluciones deroguen la ley, porque entonces son los primeros en no respetar la institucionalidad, y eso es muy criticable. Pero como tenemos una cantidad de normas, tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, tenemos la Ley 26061 y demás convenciones internacionales, no hay por qué no hacer aplicación de esas otras. Por lo tanto, hay una cantidad, por ejemplo, los tres principios importantes que rigen la responsabilidad parental en el nuevo código. Habla del interés superior del niño, que lo tenemos vigente aunque no se hace en el código. Habla de la autonomía progresiva. Yo entiendo que la autonomía progresiva está vigente conforme al artículo 5 y 14 y otros de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y también el tema del derecho a ser oído, que obviamente, además del artículo 12, está en muchísimos artículos de la 26061, en particular el 24 y el 27. Pero también en tantos otros, el tema del derecho a ser oído, que ampliamente está contemplado, por ejemplo, en el artículo 639 y otros del Código. Entonces me parece que estas tres notas claves que aparecen en el código, que yo entiendo vigentes en la ley actual, y aquí estoy haciendo lo que hablamos con Guilherme en el viaje, este estudio comparativo entre qué hacemos con los alumnos. Bueno, hablamos del código actual, ¿no? Y hablamos del código nuevo. Eso es lo que voy a tratar de hacer acá en estos minutos que hablo con ustedes. Creo que estas cuestiones, no obstante, para mí estar vigentes, es muy importante que estén en un código, ¿no? La posibilidad, digamos, de que esté ya plasmado directamente en una regulación que se dedica específicamente a cada una de estas cuestiones. Bien, un tema interesante, y eso sí, marca una diferencia importante del Código Nuevo con el actual, es en materia de ejercicio de la responsabilidad parental. Ahí sí se produce un cambio yo diría de superlativa importancia. Todos sabemos, acá somos abogados, gran parte, no todos somos abogados,
ya he visto algunos que sé que no es abogado, sabemos que el ejercicio de la responsabilidad parental en nuestra ley actual solo está, recae únicamente cuando la pareja está unida. Mientras la pareja está unida, sí, hay un ejercicio conjunto de la responsabilidad parental. Artículo 264. ¿Cuándo? Lo tengo que decir, no por nada, pero no me gusta ni la falsa modestia ni tampoco me gusta la petulancia. Cuando se estaba por sancionar la ley 23.264, yo publiqué un trabajo diciendo que el ejercicio de la responsabilidad parental debía ser, en todos los casos, para ambos padres, separados y no separados. Esta cosa que yo sostuve hace más de 30 años, por suerte, tengo que estar contento, está recogido hoy en el Código Nuevo. Es decir, que hoy el ejercicio de la responsabilidad parental rige aún en los casos donde la pareja no está unida. Y esto tiene una importancia práctica, por eso decía que sí, en esto no podemos tenerlo por vigente en la ley actual, porque evidentemente la ley actual es otra cosa, y no tenemos los jueces donde tomaron que podemos estar de acuerdo, no, pero lo primero que tenemos que hacer es aplicar la ley, obviamente, para eso nos han designado. Entonces, ¿dónde tiene la importancia práctica? En el manejo diario de la vida de la familia. ¿Por qué? Porque el ejercicio conjunto de la patria potestad, ¿con qué viene? Tanto en la ley actual como en el Código Nuevo. Viene con la presunción de asentimiento, lo cual es inevitable. ¿Por qué? Porque si no, se imagina, cada vez que uno va a anotar a su hijo a la escuela, tiene que atraer al marido, o el marido va a hacer un trámite en el hospital y va a tener que atraer a la mujer. Entonces, ¿cómo soluciona prácticamente esto? Con la presunción de consentimiento o de asentimiento, que está de acuerdo con ese acto. O sea, cuando la madre lleva a su hijo al hospital y le dice, doctor, quiero que opere a mi hijo de apendicitis porque tengo tal, la ley está presumiendo que el padre de ese chico está de acuerdo con la intervención, en tanto exista convivencia. Porque quiero aclarar para que no lo tiene claro, el tema del ejercicio de la responsabilidad parental va ligado a la presunción de asentimiento. Al no haber ejercicio conjunto, no existe la presunción. ¿Cómo lo resuelve el Código actual? Otorgándole el ejercicio exclusivo al progenitor, digamos, que tiene el cuidado del chico. ¿Me explico? En el sistema actual, ¿quién tiene el ejercicio de la responsabilidad parental o de la llamada patria potestad? ¿Quién tiene el ejercicio del chico? Entonces, cuando esa madre va a llevar a hacer la operación o la intervención quirúrgica de su hijo, no necesita el director del hospital decirle a la mujer que venga el padre a firmar. ¿Por qué? Porque la ley le otorga el ejercicio exclusivo. ¿Y qué pasa si el padre no está de acuerdo? No tiene, esta es la gran cosa negativa que tiene nuestra ley, no tiene otra alternativa que acudir a la vía judicial. Es decir, la oposición extrajudicial no es posible, en tanto no exista la presunción, o dicho de otra manera, cuando la pareja no convive. Si la pareja convive, la cosa es muy sencilla. Se entera el papá que la mamá por su cuenta le fue a hacer quiere hacer la operación de cirugía estética, al padre le parece una locura, le manda una carta documento al director del hospital, señor director, me opongo en mi carácter de padre a la intervención quirúrgica, el director del hospital tiene que suspender en tanto y en cuanto compruebe que se trata de una pareja unida, o sepa, o averiguar seguramente que la pareja está y que ambos tienen el ejercicio de la patria potestad. Esto no lo puede hacer la pareja separada, con lo cual le quita un protagonismo bastante importante al progenitor que no tiene el cuidado personal del chico, obviamente. Tiene la vía judicial, que a mi juicio sería la del 264 ter, que vendría a ser equivalente al 642 del Código Nuevo. 264 ter por un lado, 642 del Código Nuevo por el otro. Son los que se encargan de resolver por vía judicial estos conflictos que se plantean de manera general. Intervenciones quirúrgicas, excursiones, vacaciones,
qué se va a hacer, qué se va a hacer con el chico, una educación. El padre quiere educación religiosa, la madre no, quiere educación laica. Bueno, ¿cómo se resuelve ese tema? Si no hay acuerdo, el 264 termina. Pero ¿qué puede pasar? Lo reitero para que quede claro. Si tiene el ejercicio de la responsabilidad parental la madre, que todos los casos normales, porque puede haber pactado, en el 95 o 99% de los casos que hay separación, ese padre no puede oponerse extrajudicialmente a que la madre inscriba a su hijo en un colegio religioso. Va, o en un colegio no religioso, o en una operación, etc. Hasta en una intervención muy grave, como puede ser del corazón o algo que esté en peligro la vida. Lo mismo porque el 264 y los juristas que acá presentes no me dejarán mentir, es bien taxativo en estos supuestos especiales donde sí se va a requerir la conformidad expresa. Pero dejando de lado este tema que enseguida me voy a ocupar, en estos casos generales, educación en general, digamos, la vida del chico en general, se la tiene que bancar el padre o madre que está separado, depende de quién tenga el ejercicio, y no tiene otra alternativa que acudir a la vía judicial, lo cual me parece es una cosa que entorpece bastante. Por eso yo en aquel entonces, ya me olvidé, insisto, fue antes del 85, el artículo lo publiqué en el 83 creo, sostuve, se estaba debatiendo en el Congreso en la 23/264, publiqué por ahí un artículo y dije que no, que debía atribuirse el ejercicio a ambos progenitores. Ya estaba circulando el proyecto que después se sancionó en ley, donde decía el ejercicio exclusivo. Yo sé cuál es el argumento que sostiene esto, son los conflictos. Como normalmente hay muchos conflictos en la pareja, y lamentablemente a veces los padres priorizan los conflictos por sobre los intereses de los hijos, a veces ¿cuál es el razonamiento? Ah, ¿vos querés hacer la cirugía estética de tu hija? Bueno, yo digo que no. ¿Eso representa el interés del chico? Y lo más es probable que no. Lo que quiere el otro es reventarlo, digo claramente, es oponerse, es el enfrentamiento que está. Porque están obnubilados, obviamente, absolutamente obnubilados, se les mezcla todo, el interés del chico pasa a segundo plano y el asunto es cómo te la puedo dar, cómo puedo embromar. Pero no importa, no se puede alguien importante, no del ámbito del derecho, sino del ámbito de la interdisciplina, no me acuerdo el nombre, ha dicho que no se puede regular para las parejas en conflicto. Mejor dicho, no se puede regular para las anomalías. Hay que regular suponiendo que las cosas van a ser en orden, o sea, suponiendo que ese padre o esa madre se va a preocupar por el interés de su hijo. Y si es necesario una operación, un apendicitis, no va a entrar a decir que no. O si es necesario que se ponga un yeso, o que haga tal vacación, o que se vaya a Jujuy a pasear con otros compañeros, etcétera, etcétera. Por eso creo que esta solución de establecer el ejercicio conjunto es muy saludable. Entonces, ¿qué va a pasar si este código rige? Aún la pareja separada, viene la gran diferencia, porque digo que tenía una gran importancia práctica, se entera de que la madre o el padre va a hacer un determinado acto, sabe el padre que está reponiéndose de una enfermedad, una hepatitis, y la madre le escribe para hacer las vacaciones escolares de 25 días a Bariloche. Y al padre le parece absolutamente inconveniente eso. Va al director del hospital, va personalmente, le nota en una carta de documento, señor, no acepto. Entonces, lo que tiene que hacer, si no responderá por daños y perjuicios, retirarse, y hasta que no resuelvan el problema a la pareja, el chico no irá a esa excursión, ¿me comprende? Personalmente creo que es lo más saludable, y en ese sentido yo celebro que lo haya sancionado el código. De todos modos, quiero aclarar que esto no significa sostener que en nuestra ley actual haya un riguroso ejercicio exclusivo de la responsabilidad parental cuando la pareja está separada, quiero aclarar. ¿Por qué? Esto lo ha estudiado bien alguien a quien recordamos con mucho cariño, que es Ortiz de Rosas, donde hablaba, él sostenía eso, y decía Ortiz de Rosas que en realidad no hay un ejercicio puramente exclusivo. Ojo, estoy hablando cuando la pareja vive. Sí hay un exclusivo en caso de incapacidad o muerte de uno de los padres.
ahí es obvio, pero cuando la pareja vive y tienen el ejercicio, nadie se lo quitó, en realidad aquel que tiene el cuidado personal, en todo caso, decía Ortiz de Rosa, tiene un ejercicio preponderante. Está bien la expresión, yo la he tomado varias veces, me parece correcta. Y en todo caso, el otro padre tiene un ejercicio atenuado. ¿Y por qué? Porque bueno, no puede hacer, no tiene poder de iniciativa el otro padre. No puede hacer, en el código actual, no puede hacer la oposición extrajudicial, pero puede plantear la inconveniencia del acto. En este sentido, se ha producido en Argentina una interesante evolución de la jurisprudencia. Años atrás, eso lo explica también bien Bosser, años atrás, se entendía como algo sagrado el ejercicio de la patria potestad por uno. Y entonces admitía que el otro se opusiera cuando se tratara de actos abusivos. O sea, los jueces eran reacios a aceptar los planteos. Salvo actos claramente abusivos, no querían intervenir. Esto ya terminó. Hoy se entiende de que la simple conveniencia o no conveniencia habilita al padre, aunque no tenga, padre o madre, no lo digo en sentido genérico, aunque no tenga el ejercicio de la responsabilidad parental, lo habilita a hacer el planteo. Simplemente decir, esto no es conveniente para mi hijo, sin necesidad de plantear que estamos ante un acto realmente abusivo y grave. Porque el acto puede no ser abusivo y ser inconveniente, sin llegar a ser abusivo, sin inconveniente desde el punto de vista objetivo. O sea, por eso en ese sentido, tampoco hay que equivocarse y pensar que nuestra ley actual es tan riguroso ese tema. Y de hecho nosotros en la sala hemos aceptado medidas cautelares interpuestas por padres que no tenían el ejercicio de la patria potestad, por ejemplo en cambio de escuela. Y ni se nos ocurrió a ninguno de los tres jueces plantear, discutir el tema de la legitimidad. O sea que, y no creo que sea algo tan exclusivo y particular de nuestra sala. Yo creo que en más de una sala, no me he puesto a sacar estadísticas, yo quiero entender que piensan de manera similar. O sea, acá lo importante es el interés del niño y no tanto el tema de la legitimidad. Además, lo está planteando nada más ni nada menos que un progenitor. Así que las cosas... Por eso, es importante entonces el tema de la responsabilidad parental, lo cual está ligado a una cuestión que voy a hacer referencia, que es muy interesante, que es el punto de tensión que existe entre el ejercicio que tienen los padres y la intervención del Estado. Que esto ha generado mucha agua y mucha cuestión, en muchos planteos, porque hay toda una doctrina tradicional sostenida por la Cámara Civil durante muchos años, y que yo modestamente trato de combatir constantemente, combatir por considero que está equivocada, donde sostiene que la familia, algo así sostiene, que es reiterado, Vilela, que tengo acá al lado de conocer de memoria, dice, no, la familia es sagrada, no dice sagrada, pero digamos, es la familia quien determina la cuestión de la educación de los hijos. Ustedes, señores jueces, órganos judiciales, no pueden venir a meterse a cómo yo educo a mi hijo. Hay un principio de intimidad de la familia, artículo 19 de la Constitución Nacional, y el órgano jurisdiccional, de alguna manera, digamos claramente, es de palo. No estoy planteando el conflicto, porque si hay conflicto necesariamente que un tercero tiene que decidir. Digamos que no existe el conflicto entre los progenitores, pero que se trate de un acto discutido respecto de los niños. Por eso, antes de entrar más en detalle en esto, quiero decir que si hay algo que no deben hacer los padres es abandonar a su hijo. Esto, que es el tema del abandono y que tiene relación con el tema del buen ejercicio de la responsabilidad parental, juega para mí en tres perspectivas diferentes. Lo cual es importante destacarlo, porque también puede habilitar eventualmente una intervención ante una denuncia de la justicia o del defensor de menores, etc. Una perspectiva del abandono, digamos, es la tradicional. ¿Cuál es la tradicional? La más conocida es cuando el niño queda insatisfecho en sus necesidades materiales, es decir, que la comida es indispensable, que no va a la educación, que no se educan, en fin, que esté en estado realmente deplorable, como se encuentra el chico, uno lo ve nomás, no va a la escuela, etc. Es el caso típico del abandono que habilita a los jueces a disponer, digamos,
el trámite de adopción, el estado de adoptabilidad y todo lo que todos los abogados que estamos acá lo sabemos. Hay una segunda perspectiva del abandono que es muy importante, que es propia de la modernidad. Cuando digo la modernidad es lo que rigió siglo XIX, siglo XX, hasta la primera mitad del siglo XX. No es que ahora no exista, pero digo que fue en particular muy pronunciada y donde fue, digamos, destacada inclusive por juristas y no juristas. Freud, un gran estudioso, el padre del psicoanálisis, que le toca actuar en esa época, cuando habla del niño, dice, lo voy a decir en castellano porque soy un experto, no soy un experto hablando inglés, dice su majestad el niño. Su majestad el niño. Es la época de la sobreprotección de los niños, antes del advenimiento de la convención, que es propio del siglo ya XX, entrado en la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué es la sobreprotección? Donde el niño es un objeto de protección. Un objeto de protección y donde todo para el niño, pero nada a través del niño. Es el objeto que se protege, no el sujeto de derecho. Ahí hay una suerte de abandono. La hija de Dolto, que también, no por ser hija, sino que estudió también todos estos temas, ella sostenía que efectivamente esta era una suerte de abandono, esta suerte de sobreprotección, de ser un objeto como un tesoro que se protege, la cárcel dorada, como se ha dicho, poner al hijo en la cárcel dorada, indudablemente es una forma de abandono. ¿Por qué? Porque no se lo habilita al chico a ingresar en el camino de la autonomía. Y si hay algo terrible que pueden sufrir los chicos en la educación de los padres, que no los eduquen en el camino de la autonomía. ¿Por qué van a ser en el futuro hombres del mañana si están acostumbrados a estar a cargo de las polleras de mamá o de los pantalones de papá? Entonces, es la típica castración de los hijos por actuación de los padres, que viene muy fuerte en toda la época moderna. Pero en la posmodernidad aparece un nuevo fenómeno, sin que este quede descartado. De hecho, los casos de llamado síndrome de alienación parental tienen que ver con lo que estoy hablando. Madres absolutamente castradoras, donde reemplazan la voz de los hijos por su propia voz y ponen su voz en la voz de los chicos. Bien claro de un síndrome de esta naturaleza. Pero más allá de esto que coexiste, hay otro aspecto del abandono que es bien posmoderno, que es la dejadez, es decir, un mundo sin reglas, el no cuidado de los chicos, el permisivismo total, en la educación en un ambiente sin límites, en donde todo vale. Son los famosos padres que cuando le ponen una mala nota van a hacer escándalo en la escuela. Típico. ¿Cómo el padre va a tolerar que su hijo tenga una mala nota? No, si el hijo tiene todo. Entonces van a hacer escándalo en la escuela, algunos serán con razón, muchos sin razón, porque su hijo, en vez de ir a agarrar y felicitar a la escuela porque lo ayudan a estudiar. No, el asunto es que apruebe sin estudiar. Pero bueno, este tema es interesante para analizarlo porque marca esta educación sin límite donde no se enseña a los hijos a vivir dentro de la regla de la solidaridad. Y en la transgresión, porque en realidad lo que se alienta con este tipo de educación, donde todo se puede y todo es posible, todo es posible, es un poco un fenómeno, un malestar de la posmodernidad esto, todo es posible, se toma el artículo 19 y se ensancha de tal manera donde el orden público no existe, es evidentemente perjudicial. Si hay algo, y convencido de eso, que todos debemos tener, y por eso funciona la democracia moderna, me estoy acordando de un comentario que me hacía Renato Dílela, funciona la democracia moderna que tiene mucho más años que nosotros, son los límites. El ser humano tiene que funcionar con límites, no hay posibilidad de no poner límites. Es el límite, ¿por qué? Porque ya de chiquitos ya es un problema. Hay una famosa obra de Freud que se llama El malestar de la cultura, importantísima obra de Freud. ¿Qué analiza Freud en eso? Y este tema. Cuando nosotros nacemos, evidentemente, bueno, impulso incestuoso y todo lo demás. Y desde que nacemos ya estamos acostumbrados que nos empiezan a poner reglas. Ojo con esto, entonces es el límite, que nos pone, bueno, que después nos desarrollamos, y bueno, eso genera el famoso neurótico.
La neurosis es producto de esta limitación que sufre, que la sociedad impone a estos impulsos naturales. El impulso es incestuoso, impulso natural. Yo creo que es así. Esto se produce entre madre e hijo. Bueno, es la sociedad, las reglas sociales, las que se encargan de marcar un límite a esto. Entonces, por eso, este mundo sin reglas, de que todo vale y mi hijo hace lo que quiere y la solidaridad no importa, es un mal de la sociedad actual y es un mal ejercicio de la patria potestad o de la responsabilidad parental, según el criterio. Muy bien. Dentro del campo del punto de atención, antes de hablar de eso, quiero señalar que entonces, frente a lo que acabo de decir, hay dos procesos típicos que se dan en la posmodernidad jurídica. Cuando hablo de posmodernidad jurídica, me estoy refiriendo a la segunda mitad del siglo XX para acá. Por más que más de uno no le guste el término, totalmente respetable, algunos dicen que no es claro, que en fin, pero yo necesito algún elemento para poder comunicarme con ustedes. Y me parece que decir eso es una manera de decir, de marcar un momento, que generalmente yo lo marco a partir de la segunda mitad del siglo XX para acá, que cuando se produce el gran cambio en materia de divorcio, cuando se produce lo que yo llamo la liberalización del divorcio, el gran cambio que se produce en el mundo occidental. Y en ese gran cambio, ¿qué es lo que produce este gran cambio? Es el cambio de la familia jerárquica, la familia jerárquica del jefe de familia, donde hay un jefe que ordena, se sustituye la posmodernidad jurídica por la familia horizontal. La coordinación y la horizontalidad. Dentro de ciertos límites, no es igual al hijo que el padre, pero dentro de ciertos límites, la horizontalidad. Es lo que nos toca vivir en nuestra actualidad. Claro, a veces no se puede lograr la coordinación. ¿Y qué pasa cuando no se logra la coordinación? La pareja se separa. Y ahí tienen la causa de por qué hay tantos divorcios. Mucho menos que antes. Antes la mujer era una persona sometida. Cumplía la orden del jefe. Era un jefe que daba la orden, el jefe de familia. La figura del jefe de familia ha desaparecido. O en todo caso la podrían detentar padre y madre, pero sin poder aplicarla de manera autoritaria y sin poder aplicarla de manera discrecional. Diríamos una responsabilidad compartida con los hijos, quien deben intervenir en las decisiones como muy felizmente lo marca el Código Penal. Muy bien, los dos procesos importantes que se producen en la posmodernidad, que de alguna manera pueden aparecer como contradictorios, uno el que ya anticipé, que es el fenómeno, que se lo estudió bien también Díez Picasso, el fenómeno de la privacidad de los fenómenos familiares. Estamos muy lejos de lo que decía Spota, el gran Spota, que admiré siempre, lo logré conocer incluso como abogado, lo he ido a ver a Spota a hacerles consultas cuando tenía problemas complicados. Yo me acuerdo que un par de veces, un par de veces le hice, ¿cómo se llama? La interconsulta, el nombre que tiene cuando los abogados van a hacer consulta a otros juristas. Bueno, cuando escribe Derecho de Familia, estaba en los últimos años, dice, el derecho de familia, dice Spota, decía, es in totum de orden público. Esto desapareció. Si leemos este código, in totum de orden, no, un momentito, el divorcio de la manera que está regulado, las libertades de acá, de allá, que cuando uno... No es in totum de orden público. Esto ha cambiado, ya está. La cuestión de la libertad, del artículo 19 ha penetrado profundo en esto, en los llamados planes de vida, que cada uno tiene derecho a elegir su plan de vida, etc. Esto ha cambiado. Y de alguna manera pasó a integrar el derecho de familia el sector de la privacidad. Pero paralelamente a este proceso se produce otro que aparentemente contradictorio, pero que se da en un área puramente selectiva, que es la intervención del Estado en lo que se refiere a los niños. ¿Se dan cuenta de este proceso cómo es? Por un lado, la gran privacidad. El artículo 19, que la Rosario 2003 habla de la importancia de la privacidad y todo eso, todo vale. Pero en materia de niñez es el Estado donde interviene con fuerza para regular. Nunca como ahora. Es decir, las medidas que yo recuerde que toma hoy la justicia en materia de niñez de oficio, al menos en mi sala es muy normal tomar medidas de oficio en materia de niñez, y tengo entendido que no somos la única, era impensable
tomarla en la época que estaba Borda integrando el tribunal. Absolutamente impensable. Si le hubieran dicho a Borda, ¿qué me están diciendo? ¿Están locos? Esto ha cambiado, es producto de esta situación que ha pasado, esta área selectiva de los niños que está marcada por la Convención, bueno, y por la Ley 26.061, artículo 2, dice, son de orden público, irrenunciables, intransigibles. Entonces un juez se encuentra con una disposición legal y le está diciendo que el orden público, ¿qué tiene que hacer? ¿Hacer caso omiso y mirar para otro lado? Si el legislador está diciendo, señor, esta norma es de orden público, usted no la puede dejar pasar. Por eso, en el Código Nuevo, cuando se regula el proceso de familia, ¿qué se habla? La actividad de oficio. En materia de niñez, se encarga de aclarar el Código que no se aplica en las relaciones entre los mayores. Sí se aplica cuando tiene amplia libertad el juez para interés. Por eso nosotros sostenemos, hace tiempo lo sostenemos en nuestras sentencias, de que además lo dice mucha otra gente, que el Manovich ha explicado bastante bien esto también, que en materia de niñez no existe el principio dispositivo. Ha sido totalmente sustituido por el principio inquisitivo. Que es que en materia de niñez, por más que estemos ante un tribunal civil, el juez debe, no puede, debe actuar de oficio ante cualquier situación, porque si no está incumpliendo la ley, claramente está incumpliendo la ley. Entonces son los dos procesos típicos que se dan también en las jornadas de derecho civil, en la 18 y la 19, hasta el 2001-2003. En la 18 dijeron, atención, la patria potestad tiene su límite en la intimidad de los niños. Y ahí está marcando un fuerte límite al ejercicio de la responsabilidad parental. Y la de 2003, felizmente adoptó una ponencia mía, pero no importa, pero fue sancionada como por mayoría, no sé si, no recuerdo su oposición. La de 2003, lo que hice como ponencia, es que no rige la autonomía de la voluntad en las relaciones de los padres con los hijos. Es decir, cuando el padre dispone que vaya su hijo a la escuela o que reciba tal educación, no está ejerciendo la autonomía. Yo creo que es un error, eso lo sostuvo Vidal Campos, también Aspiri, creo que con otros juristas, no sé si Díaz lo sostuvo, pero que se estaba dentro del campo de la autonomía de la voluntad. No, yo creo que es un gran error. ¿Por qué? Porque la autonomía de la voluntad es la facultad de autorregularse, de dictarse la ley propia. En cambio, el padre, cuando hace eso, está en el ejercicio de una representación. Y la diferencia es muy importante, porque en el ámbito de autorregularse, si alguna ley lo quisiera limitar, no tratándose de cuestiones de orden público, yo diría que sería inconstitucional, porque hace a la libertad del hombre. ¿Quién va a tolerar que sea constitucional una ley que diga que yo no puedo ir a Mar del Plata, que no puedo hacer esto? No va a tener viabilidad una de esa naturaleza, porque el tema de la autonomía de la voluntad en el manejo de las cuestiones propias ya tiene rango constitucional. En cambio, no hay que hablar de autonomía de la voluntad, hay que hablar de la posibilidad que tienen los padres de dirigir. ¿Por qué? Porque todos pensamos que la familia es mejor que el Estado. La familia es mejor que el Estado. ¿Y por qué la familia es mejor que el Estado? Porque no podemos comparar esta educación que se hace en la familia, donde hay una cuestión de orden personal, donde se madura el psiquismo de los chicos, donde se arma su personalidad, a una atención anónima por organismos burocráticos del Estado. Como decía Lafay, no queremos el inmenso orfelinato, donde depositemos ahí la cantidad de chicos, a ver quién le toca. Evidentemente esta impersonalidad es absolutamente negativa. Con esto quiere decir que tenemos que defender a la familia como elemento, como base para la educación de los hijos. Pero esto tiene que ser sin el control estatal, y ahí es donde viene el problema. Viene con, a mi juicio, una mala interpretación que se hace de la función supletoria. La función supletoria del Estado, o de los órganos judiciales en este caso, funciona, es que dice, ¿qué dice el diccionario de la lengua? A falta de, suple. A falta de, no hay atención de los padres, viene el Estado y suple. Hay una mala educación de los padres, viene el Estado y suple. Pero ¿cómo sabe el órgano jurisdiccional y el Estado en general si se está cumpliendo bien o mal la función? ¿Cómo se puede
cumplir la función de garante, como lo dicen los fallos de la Corte Suprema, de los tribunales internacionales, etc. Que el Estado es un garante respecto de los derechos de los chicos. ¿Qué clase de garantía puede realizar el Estado si no verifica si realmente no son violados los derechos de los niños? Entonces, cuando esa jurisprudencia vieja que habla de no entrometerse en la familia y que hay que confiar, esta es la expresión que emplean los fallos, confiar en lo que hacen los padres, aunque los encierren en la habitación y los tengan 24 horas sin comer, hay que confiar, realmente están violando la ley, porque no es lo que marca la ley. Hay un interesante fallo, un caso más extremo, del 2012 de la Corte Suprema, que reguló esto, donde era un caso donde se negaban a hacer la vacunación obligatoria, los padres. La Corte, bajo muchas instancias, resuelve que no, que los chicos, hay una intimación de la Suprema Corte de la provincia, que la Corte avala, dando un plazo de 5 días para que vacunen a los chicos, bajo apercibimiento de hacerlo por la fuerza pública. Se apela, llega a la Corte Federal, y la Corte Federal confirma. Evidentemente los padres no tienen derecho a la vacuna. Y ahí, lo que quiero destacar de eso, que me sirve, que es útil para esto que estoy hablando, donde habla de la necesidad de la verificación real de que el interés superior del niño efectivamente se cumpla. Y esto está ligado a otra norma, que es el artículo 29. El artículo 29 de la 26061 habla del principio de efectividad. El principio de efectividad, donde tiene mucha importancia y tiene relación con lo que estoy comentando. Porque de qué manera se cumple el principio de la efectividad si los jueces, los jueces o quien sea, el órgano que corresponde, en el régimen democrático pienso que tiene que ser la justicia, no pueden verificar cuál es la situación en que se encuentra la familia. Esto me recuerda a muchas resoluciones, que los abogados que tienen años lo deben conocer, los problemas que tenía Cárdenas. Cárdenas fue de familia y disponía, cada vez que le tocaba un caso de familia, un informe ambiental. Los padres, que estaban con un acuerdo, apelaban y conseguían la revocación automática de la Cámara. Automáticamente todas las resoluciones de la Cámara Civil le revocaban a Cárdenas todas las resoluciones en las cuales disponía el informe ambiental. Y el argumento es que acabo de decir, que no, que lo que sería una intromisión del Estado en la familia y que hay que confiar en lo que hacen los padres. Que salvo que haya una denuncia que me diga, mire, lo acabo de ver, lo está violando, bueno, ahí ya está, tal vez. Pero lo que me parece que esa posición lo que pierde de vista es de que en realidad lo que hay que tener en cuenta es la intimidad de los integrantes de la familia. No hablar tanto de la intimidad de la familia. Entonces, ¿cómo hace el juez para verificar que no está violada la intimidad de los niños? Porque todos sabemos que nadie puede invocar su propia intimidad si al par está violando la intimidad de otro. Obviamente no está amparado en el artículo 19. Yo puedo invocar mi intimidad si no afecto a la intimidad de los otros. ¿Y cómo sabemos que en ese grupo familiar no está violando groseramente? Y esta dirección del pensamiento, me acuerdo de una charla que he tenido de la mañana, perdónenme, es el tema de la dispersión, y eso es lo útil también de esto, donde de un padre que era medio loco y lo que hacía, le hacía comer a los chicos en el suelo. Era obligatorio. Decía, ustedes comen en el suelo. Y comían en el suelo. Entonces, ¿qué? Viene esta jurisprudencia, no, tenemos que confiar. Entonces, esto es donde es un punto de tensión, lo reconozco. Un punto de tensión porque tampoco es cuestión del exceso jurisdiccional. Yo lo tengo denunciado hace rato en artículos y demás, que eso no debe permitirse el exceso jurisdiccional. Los jueces tienen que actuar ¿con qué? Con algo fundamental que viene de la palabra jurisprudencia, que es prudencia. Sin prudencia no puede haber un buen ejercicio de la magistratura. Es indudable eso. Y no es cuestión de la tonta sea loca de disponer medidas. El juez va a actuar con prudencia. Pero dentro de la prudencia y dentro de los límites adecuados, debe tolerarse una intervención de los jueces que, insisto, no es intromisión, sino para mantener la privacidad familiar en todos los niveles. No solamente en el nivel de los adultos, sino también en el nivel de los niños.
Les quería leer un poco, porque para quien no los tiene presente, el artículo 29 dice principio de efectividad. Los organismos del Estado deberán adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de otra índole para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos y garantías reconocidos por esta ley. Quiere decir que esto está ligado, obviamente, con el carácter de orden público que tiene todos los derechos que se reconocen a los niños. Entonces, ¿de qué manera, reitero, se puede cumplir con la efectividad? Yo desconozco lo que pasa en una determinada familia. Pensé que es una materia opinable, ríspida, y más de uno estará en desacuerdo diciendo que no, que debe dejarse actuar a la familia, que eso es lo mejor, que es el mal menor, etcétera, etcétera. Una cosa que quiero comentar es el tema de los conflictos que pueden plantearse entre los progenitores. Esto está regulado, voy a cortar, son 4:15, voy a cortar a las 5, así dejo media hora, si les parece bien, para las preguntas, porque si no se convierte en un puro monólogo y a veces aburrido. Entonces a las 5 voy a cortar, y 5 a 5:30, porque el programa que me llegó decía que era hasta las 5:30, entonces paro a las 5, en donde esté, y dejo actuar a ustedes. Decía que un tema interesante es en los conflictos entre los progenitores, que está ligado al tema de la patria potestad. Está regulado, como yo anticipé, en el 264 ter y en el C42 del Código Nuevo, donde tienen cierta similitud, es muy similar, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, no pone la norma 9 C42, y no la leo para no perder tiempo, salvo que sea muy necesario, la omisión del deber de información. En el 264 ter dice que deberá, está bien, pero es eliminado. ¿Por qué? Porque no necesita en este código que esto esté, porque tenemos los artículos que hablan de la posibilidad de, digamos, el C42, el C45, y otras perdón, el código 706 y el 632 y otras normas, además, que hablan de la posibilidad del juez de ordenar pruebas de oficio. Esta posibilidad del juez de ordenar pruebas de oficio, que está regulado en el Código Nuevo, hace que se torne innecesario. ¿Para qué? Lo va a decir otra norma. Si ya de hecho el juez de cuenta está facultado para eso. También se omite en el artículo 264 quater, perdón, en el C42 con relación al 264 quater, el tema de oír al hijo. ¿Se acuerdan? Para que tienen en cabeza la norma que dicen podrá el juez oír al hijo.